Bien, muy buenas tardes con todos los participantes, con todos los cursantes que nos acompañan en esta nueva jornada, la tercera jornada del Diploma Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal. Esta tarde nos acompañará la doctora Comanda Martínez de Ecuador y la doctora Margarita Guzmán de Colombia. Tendremos la exposición primero de la doctora Comanda Martínez. Les recordamos a todos los cursantes que ingresan acá a la sala de Zoom tener silenciados sus micrófonos para no interferir con las ponencias. A continuación, voy a realizar la presentación de la doctora Comanda Martínez, que nos acompañará con la primera ponencia. Bien, la doctora Comanda Martínez es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con una especialidad en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar y máster universitario en Derecho de la Administración de Administraciones por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Es maestrante en el máster en abordaje interdisciplinario de la violencia de género que está cursando. Doctora Comanda, tiene la palabra. Buenas tardes, ¿me confirman la recepción del audio, por favor? ¿Se escucha claramente? Sí, doctora, le escuchamos claramente. Perfecto. Buenas tardes con todos. Mi agradecimiento especial a Latin Juris por haberme invitado a este evento en el que se ha dedicado a exponer y a establecer los principales temas que se están abordando actualmente en lo que es el derecho penal y el derecho procesal penal. Mi agradecimiento a la institución por esforzarse y tener este espacio académico y de debate que nos ha reunido el día de hoy aquí. Primero, me gustaría compartir una presentación que es básicamente el resumen de mi exposición del día de hoy. ¿Me confirman si estoy habilitada, por favor? Sí, doctora, ya está habilitada para que pueda compartir pantalla. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a compartir un tema que es bastante, engloba, digámoslo así, a lo que es el derecho penal. Nos vamos a enfocar en lo que es la pena, la consecuencia jurídica a la infracción que constituye el delito, siendo un acto típico, antijurídico y culpable. El día de hoy vamos a estudiar lo que es la pena, la clasificación de la misma y su extinción, partiendo en principio de lo que es la pena. La pena se ha configurado siempre como una respuesta jurídica y una sanción en sí misma, pero desde la antigüedad la pena ha sido la respuesta tanto de una venganza privada o como la venganza pública. Antiguamente entendíamos a la pena como una mera retribución al delito y eso la constituyó en un dolor o un daño que se infringe al delincuente por haber cometido un acto ilícito. Posteriormente, la pena pasó a ser un acto de prevención y lo llamamos ya en las teorías preventivas de la pena, que establecen que la pena constituye un fin de prevención general al evitar que los seres humanos que ven la aplicación de la pena incumplan con el ordenamiento jurídico, pero a su vez de prevención especial que constituye que el delincuente no vuelva a delinquir. En ese sentido, hemos abordado a lo largo de la historia varias penas, pero el derecho penal se ha enfocado en una sola, que es la privación de la libertad o la cárcel. Ahora, en la actualidad, en los países de Sudamérica principalmente, vemos la problemática de la cárcel en sí misma al considerarse la única pena que los juzgadores imponen en este momento. No porque no existan otras en los cuerpos normativos de cada país, sino que se ha identificado al derecho penal únicamente como la sanción de restringir la libertad del individuo. Y eso también ha configurado que la pena sea una respuesta que a la larga no rehabilita realmente a la persona que está dirigida. Partiendo de ello, me he permitido citar principalmente lo que se dice Zaffaroni respecto a la pena y sus funciones para entender en cómo se clasifica y todo ese abanico de posibilidades que tiene el juzgador para sentenciar a aquellos que hayan infringido la norma.
Me voy a permitir leerles de esta manera, que lo dice así. La pena está dirigida hacia una doble función, preventiva por un lado y la prevención de los delitos, y por otro, la prevención general de las penas injustas, arbitrarias o desproporcionadas, mediante la asimilación en la órbita material de un derecho penal mínimo, en donde la intervención penal solo estará legitimada cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas o de la naturaleza. Partiendo de ese supuesto, nos enfrentamos a que el derecho penal debe activarse única y exclusivamente cuando sea el último medio que tenemos. Siempre se dice que el derecho penal es de última ratio, es un derecho penal mínimo que debe interponerse así. Y asimismo, la cárcel es la última pena que se debe aplicar. Partiendo de ese supuesto, me he permitido hacerles un mapa conceptual que posteriormente les pediré a los organizadores que les compartan, porque he intentado resumir la clasificación de la pena, tanto en la doctrina como la acoge el Código Orgánico Integral Penal. La pena en sí misma, como les he dicho, es un dolor, es un daño que se causa al delincuente, pero a su vez es una retribución. Y también es la medida o la única medida que actualmente hemos encontrado a nivel mundial para responder al delito. Hemos abordado varias teorías que incluso aluden a que la cárcel no debería existir y por tanto la sanción de la pena no podría existir, porque provoca un daño mayor al daño que se pretende evitar. Con ello, diremos que la clasificación de las penas varía dependiendo su enfoque y su vertiente. Partiremos diciendo que, según la autonomía de las penas, nosotros nos encontramos frente a una pena principal, que es aquella que se impone en el supuesto de hecho de un delito, por ejemplo, la prisión, y una pena accesoria. Vamos a ver en los ordenamientos jurídicos que la pena principal puede ser cárcel y la pena accesoria multa. También vamos a ver que en otros supuestos la pena principal va a ser cárcel y la pena accesoria va a ser restricción del ejercicio de la profesión en aquellos delitos que atañen a un sujeto activo particular. Esas dos principales divisiones de la pena nos hacen ver que existen múltiples penas que se pueden imponer y que la pena principal aún asimismo sigue siendo la prisión o la privación de la libertad. Otro supuesto por el que podemos clasificar la pena es por el resultado. Diremos que hay penas eliminatorias porque eliminan tanto el riesgo del delito como eliminan que éste se vuelva a cometer. Va a sonar un poco obvio, pero una de las penas eliminatorias obviamente es la pena de muerte. Hay también estas penas correctivas que hacen que el delincuente que ha sido sentenciado restituya un poco el daño que ha causado. Podemos ver que hay penas, por ejemplo, de ayuda comunitaria o de horas que el delincuente puede hacer para retribuir el daño que ha causado a la víctima, por ejemplo. Y las de simple advertencia. En esas es bastante obvio, por ejemplo, las penas que nosotros ponemos en tránsito. Las sanciones de tránsito son advertencias que impone el juzgador para, obviamente, retribuir el delito, pero advertir que no pueda cometer otro delito de igual naturaleza. Otra de las fuentes que nos ayudan a clasificar la pena es por los derechos que restringe. Vamos a ver que hay penas capitales, como habíamos hablado del pena de muerte, que de hecho lo que hace es restringir o imponer la pena capital al delincuente. Las aflictivas, que lo que hacen es producir un daño al delincuente, que en sí mismo considero que es la prisión o la restricción de la libertad. Es una aflictiva porque obviamente causa un daño al derecho a la libertad y a los otros derechos que lo acompañan. Vamos a ver que en la prisión no solamente existe una restricción de la libertad, sino, por ejemplo, la restricción de ver a la familia, la restricción de tener acceso a la salud, la restricción de tener acceso a la educación, la restricción de tener acceso al trabajo, y cada una de estas variantes lo que hacen es afectar un derecho constitutivo del ser humano.
Llamamos aflictivas también porque de alguna manera dañan la dignidad de la persona. Con eso hay que tener mucho cuidado y mucha precaución porque ya la prisión o la constitución de las cárceles ha hecho que la pena de prisión sea aflictiva en sí misma. Vamos a hablar también de las penas infamantes. Nos referimos a las penas infamantes como aquellas que causan un daño al honor de las personas. Antiguamente, si nos vamos a la historia de la punibilidad, se aplicaban penas que dañaban el honor. Por ejemplo, les hacían caminar previo a la guillotina para que todas las personas o las multitudes les lacen alimentos y obviamente vean que esa persona era un delincuente. Esas penas infamantes que dañaban al honor de las personas en la mayor parte del mundo ya no se aplican, pero podríamos decir que en otras culturas aún existen. Son penas que, a más allá de que se aplica la sanción, sea cárcel o incluso la pena de muerte, el proceso que llevan ya daña el honor de las personas. Y las penas pecuniarias, que es directamente la multa, que son estas penas que acompañan con un valor económico a la sanción. Tenemos que distinguir que la pena pecuniaria o la multa no es lo mismo que la reparación. Entonces, porque la pena pecuniaria es una multa que está establecido en el Código Orgánico Integral Penal en el caso ecuatoriano y que constituye una sanción en sí misma. La reparación es que puede ser parte de una retribución económica, lo que hace es retribuir el daño que se ha hecho a la víctima. Entonces, la reparación no es una pena, pero la multa sí es una pena. Esta aclaración vale porque ha sucedido que se considera que la reparación integral ya se la toma como multa, como pena respecto a la infracción. Y de ahí también vamos a ver la clasificación de las penas por la afectación al bien jurídico protegido. Ahí ya identificamos lo que es la pena de muerte, la pena privativa de la libertad, las penas no privativas de la libertad, por ejemplo, aquellas que mandan que el delincuente se presente al juez al mes o en un día y hora determinado, las penas interdictivas, que son aquellas que hacen que el delincuente se encuentre en un centro no solamente unos días o unas horas específicas para que cumpla con la sanción que se le ha puesto y, de nuevo, la pena pecuniaria que se configura en la multa. Paralelamente a ello, vamos a abordar cómo clasifica la pena el Código Orgánico Integral Penal, que es la norma que rige en el Ecuador. Vamos a ver que la clasificación del código es bastante simple y la distingue como penas privativas de la libertad, que es directamente la cárcel, las penas no privativas de la libertad, que pueden ser aquellas que limitan el ejercicio de una profesión, aquellas que mandan que vayan a trabajos comunitarios, aquellas que identifican, por ejemplo, que no puedan votar o que no puedan ejercer sus derechos políticos, que son algunas penas que las establece el Código Orgánico Integral Penal. Y las restrictivas del derecho de la propiedad, que puede ser la multa, y también el decomiso, que lo establece nuestra norma penal ecuatoriana. He querido también hacer una distinción entre lo que es la pena y las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque generalmente se considera que las medidas de seguridad son un tipo de sanción. Y eso es erróneo. Hay que distinguir que la pena es una sanción porque es la respuesta jurídica al presupuesto del delito. La medida de seguridad tiene una vertiente criminológica, que lo que hace es que nos ayuda a prevenir la peligrosidad del delincuente o incluso a identificar que hay situaciones en las que el delincuente no es el responsable. Por ejemplo, cuando tiene una enfermedad mental. Entonces, ahí se establecen medidas de seguridad que pueden ser, por ejemplo, el internamiento a un centro psiquiátrico. Esa no es una sanción en sí misma, esa no es una pena en sí misma. Esa es una medida de seguridad que lo que hace es acompañar en algunos casos a la sanción y en lo que respecta al ordenamiento jurídico ecuatoriano, lo que hace es establecer una respuesta en el caso de que
no exista responsabilidad o en caso de ausencia de responsabilidad, dado que se configura un presupuesto en el que el individuo no tiene conciencia ni voluntad, y está obviamente por su situación mental no combinado con la norma penal. ¿Cuáles son estas características de las medidas de seguridad? En principio son parte integrante del sistema penal y tienen carácter jurisdiccional. Es decir, el juez también dispone la intervención de medidas de seguridad. No solamente se aplica fuera del proceso, sino que es el resultado de una sentencia en un proceso penal. De igual manera, las medidas de seguridad cumplen una función complementaria en la pena. ¿Qué sucede? Hay medidas de seguridad que se aplican en acompañamiento a la pena. Hay casos en los que en varios países como sanción se pone prisión y acompañamiento psicológico. Se pone prisión y medidas de ayuda comunitaria. ¿Sí? Entonces, estas medidas de seguridad pueden acompañar a la pena o pueden interponerse de manera individual, como está manifestado en el Código Orgánico Integral Penal en el caso de enfermedades mentales. Son indeterminadas en el tiempo. ¿Por qué? La pena, por ejemplo, de un asesinato son 26 años. En el caso de las medidas de seguridad, estas terminan cuando haya se cumplido el fin por el que se impusieron. Es decir, si a una persona que tiene un problema mental se le interna en un centro, se eliminará o se extinguirá la medida de seguridad cuando esta persona pueda darse de alta. ¿Sí? Y no se imponen en prisión. Las medidas de seguridad se imponen en centros especializados que, por ejemplo, dan acompañamiento psicológico y que pueden mover o incidir en esta característica no del delito ni de la responsabilidad, sino en la característica del delincuente. Son medidas especializadas, criminológicas, distintas a la pena o sanción, que eso quiero que lo lleven y lo tengan claro. Ahora bien, voy a abordar el siguiente tema que nos han propuesto nuestro centro de investigación, que es la extinción de la pena. ¿Cuándo la pena deja de ser efectiva? ¿Cuándo la pena ya no se aplica? ¿Cuándo la pena concluye? Y me permitiré leer también esta frase que resume lo que les voy a exponer a continuación. La extinción de la pena procede cuando ya se ha dictado sentencia condenatoria sobre el delincuente, pero el condenado ya no lo sufrirá, ni las autoridades correspondientes pueden exigir a la persona que la cumpla. En ciertos casos, la extinción siempre significa, la renuncia del Estado a la ejecución de la pena. Van a haber varios supuestos en las que la pena se extinga por el mero paso del tiempo. La pena se extinga porque existe algún supuesto procesal, por ejemplo, la revisión de la sentencia, o aquellos casos especiales como el indulto y la amnistía, que también cumplen la función de extinguir la pena. Genéricamente, la pena en la doctrina o las formas de extinción de la pena se distinguen en tres: las personales, las procesales y las especiales. Llamamos la extinción personal de la pena aquella que incluye a el propio individuo del delincuente. Por ejemplo, la muerte. Si el sentenciado muere en prisión, se extingue la pena. ¿Por qué? Porque la pena y el derecho penal es individual. Se aplica a la persona, se aplica al delincuente. No tiene efectos generales en su aplicación particular. No tiene una distinción exacta de lo que implica para los demás, sino que en el momento en que se muere el delincuente, la pena eminentemente se extingue. No se hereda ni debería pasar sus efectos a sus hijos o a su familia en términos prácticos. Sin embargo, en la realidad, vemos que en efecto la persona sentenciada sí constituye algunos problemas y algunos efectos a la familia como víctimas terciarias o víctimas secundarias de lo que constituye en sí mismo la infracción penal. También la extinción de la pena puede deberse a motivos procesales.
por ejemplo, la aplicación de la ley más favorable. En el momento en que una ley posterior descriminaliza una conducta, en efecto, la pena se extingue a aquellos que se haya penado por haber infringido en esa condición. Eso sucedió, por ejemplo, en el año, si no me equivoco, 2013-2014, cuando en el Ecuador se dejó de punir el consumo de drogas. Inmediatamente aquellas personas que habían sido sentenciadas por ese supuesto de hecho, se extinguió la pena porque se aplicó la ley penal más favorable. El principio de favorabilidad es importante porque lo abordaremos posteriormente, y este es uno de los hitos del derecho penal porque es una de las circunstancias en donde se exime el tema de la irretroactibilidad de la ley. Y la extinción de la pena por elementos especiales que pueden ser tanto el indulto como la amnistía. Ahora bien, vamos a abordar cada supuesto en el que se abordarán cómo se extingue la pena o las formas de extinción de la pena. La primera y la más importante, porque es la genérica, es porque se cumple la pena en sí misma, en cualquiera de sus formas. En el momento en que el sentenciado cumple la condena, sea de 25 años, de 13 años, de 12 años, se extingue la pena y lo que procede es su excarcelación en el caso de penas privativas de la libertad, o en efecto en otras penas cesa los efectos de las mismas. Esta es la forma genérica de extinción penal y en la práctica debería ser expedita, es decir, en el momento en que se cumple la pena, debería tanto el juez de garantías como el juez de ejecución en los países en los que aplique proceder con la boleta de excarcelación de ser el caso o con la medida que contribuya a que cesen los efectos de la sanción. La otra forma de extinción de la pena es la que ya les había dado un poco de resumen, es la extinción de la pena por ley posterior más favorable. La favorabilidad es un principio determinante en el derecho penal y, en efecto, como les había dado el ejemplo del caso ecuatoriano, en el momento de que una conducta deja de ser criminalizada, es decir, que el legislador en su análisis ha determinado que la pena o que la infracción o que ese supuesto de hecho no constituye una infracción punible, se debe aplicar la ley más favorable y por tanto se extingue la pena. La tercera, que es una de las medidas de extinción de la pena personal, es por la muerte de la persona condenada, porque como ya lo habíamos abordado, la pena es una respuesta individual al delincuente. El indulto, que tiene una categoría específica, que el indulto implica el perdón de la pena. ¿Qué sucede? En varias legislaciones y en particular en la ecuatoriana, el indulto es una forma excepcional de extinción de la pena por la cual la Asamblea en ciertos casos y la Presidencia de la República puede cesar los efectos de una sanción impuesta por sentencia ejecutoriada. El indulto generalmente se da por situaciones en las que el delincuente tenga problemas tanto de su salud física o mental y que obviamente los efectos de la pena ya no le sean efectivos o que ya no le sean aplicables. Y por tanto la cárcel sea un lugar más peligroso para el individuo y que le vulnere mayores derechos por los cuales la Asamblea o el presidente de la República puede aplicar el indulto. El recurso de revisión como una medida de última ratio en el caso de los recursos procesales se da únicamente en materia penal y la revisión implica que en casos excepcionales se puede dejar sin efecto la sentencia ejecutoriada. Me refiero a casos excepcionales, por ejemplo, en un tema de muerte, que la persona que supuestamente estaba muerta aparezca viva. Con la sentencia del recurso de revisión y al haberse determinado que no existe una infracción penal, de hecho, se deben cesar los efectos de la pena en el delincuente. La prescripción que opera por el paso del tiempo y en efecto cada legislación ha establecido
por parámetros de gravedad de la infracción o por parámetros de gravedad de la pena, establecer los tiempos en que una acción, la ejecución del delito o la ejecución de la pena prescribe. En el caso ecuatoriano, el Código Orgánico Integral Penal ha establecido que en los delitos prescribirán conforme el tiempo en que se haya establecido la pena, pero también establece ciertos supuestos de excepcionalidad por los cuales pueden prescribir las sanciones penales. En esos casos, al haberse incurrido el paso del tiempo y ya no poderse aplicar la sanción establecida o haberse vulnerado en la etapa procesal algún supuesto en el que no se haya determinado alguna acción a tiempo, lo que ocasiona es que la pena prescriba. Y eso es importante porque es un llamado de atención a varios de los juzgadores que tienen esta demora en la tramitación de los procesos y en la ejecución de la pena. Hemos tenido casos incluso casos públicos en el Ecuador, en que la pena ha prescrito porque se ha sentenciado y el delincuente o el procesado ha huido del país. Y obviamente la pena ha prescrito y no se ha podido aplicar porque ha estado fuera el tiempo en el que duró la pena establecida. Y por otro lado, la amnistía, que es una forma en la que la Asamblea en particular puede otorgar una... la amnistía no aplica a la pena en sí misma, sino al supuesto de responsabilidad. Entonces, la Asamblea Nacional en nuestro país puede determinar la amnistía de ciertas infracciones o de ciertos delincuentes que en su supuesto ya se les perdone la infracción y no se considere responsables. Hay amnistías propias que en efecto el perdón de el supuesto del delincuente, o sea, del supuesto de hecho que haya cometido una acción responsablemente, y por otro lado también se aplica la amnistía impropia en aquellos casos que una vez sentenciado ya se ha configurado que la infracción cometida no constituye delito o no constituye un delito que sea imputable a la responsabilidad de un individuo. En efecto, tenemos 7 formas de extinción de la pena que deben estar muy bien establecidas y tienen que ser de seguimiento de los operadores de justicia, por cuanto cada una de ellas amerita una acción procesal o una acción de ejecución de los juzgadores. Esto es muy importante porque de ello radica que cesen los efectos de la sanción en los individuos. Con ello, he terminado mi exposición en lo que concierne a las formas y a la clasificación y a las formas de extinción de la pena, pero también quisiera abordar algo muy importante en lo que concierne a la ejecución penal. Y en efecto, al establecer la clasificación y al establecer las formas de extinción, nos damos cuenta que el hecho o el supuesto de hecho del delito y la consecuencia jurídica de la pena trae consigo varias consecuencias al individuo y no solamente al individuo, sino a la colectividad. Y es por eso que la imposición de una sanción debe ser cuidadosa y debe ser bien formulada. No solamente en la determinación de la pena en cuanto al legislador y en cuanto a la ejecución del juez cuando la impone de manera individualizada, sino también en el momento en que tanto los operadores de justicia o los jueces de ejecución revisan las medidas adoptadas. Y eso es importante porque tenemos casos en los cuales las sentencias o sus efectos han cesado y existen personas que aún están en prisión. También hay circunstancias en las cuales se configura la prisión preventiva. La prisión preventiva en sí misma no es una sanción, pero en sus efectos sí se configura en un daño o en un dolor a la persona a la que se impone, porque la prisión preventiva tiene un tiempo de imposición. Pero vemos en nuestras cárceles y en las cárceles latinoamericanas particularmente que vemos varias personas que aún tienen prisión preventiva, no han sido sentenciadas, pero se encuentran cumpliendo en la práctica una condena. Entonces, eso es un llamado de atención tanto
a los operadores de justicia, a los legisladores y a nosotros como observadores, a la academia, para analizar estos supuestos de hecho de infracciones y los supuestos de la pena. Y saber y determinar para qué sirve punir. ¿Por qué el Estado tiene el dominio del ius punendi para sancionar? Y si esa pena es justa, aun cuando esté determinada en una ley, es decir, es típica, es antijurídica, se establece porque es el supuesto derecho que está en nuestros códigos penales, pero tenemos que hacer el análisis de si la pena es justa y si la pena es legítima. Y con ese análisis que invito yo tanto a los expositores del día de hoy como los que nos van a acompañar en este diplomado y a todos los participantes, que nos invitemos a la reflexión. Reflexionemos por qué la pena o la cárcel, que es la pena madre, digámoslo de esa manera, es la respuesta jurídica necesaria para el delincuente y si ella cumple su fin actual, que es el rehabilitar al individuo. O simplemente lo que hace es aislar al individuo para que en la mayoría de casos se forme con una delincuencia más organizada o que tenga una delincuencia más experta. A veces llamamos a que las cárceles se configuran más bien en universidades del delito. Con eso les agradezco su atención a la exposición y conforme lo determinen los organizadores podremos dar paso a las preguntas. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora Comanda Martínez, por su ponencia. A continuación, les recordamos a todos los participantes que deseen realizar preguntas, pueden levantar la mano en la sala de Zoom. Por el momento, estimada doctora, vamos a hacer una pregunta que nos envían desde redes sociales. Manuel Anchundia Navia nos dice, ¿el indulto y la amnistía como mecanismos de extinción de la pena pueden revocarse? No, en el momento en que se hace el indulto o la amnistía tenemos que considerar que ellos tienen una validez porque se la emite por la autoridad competente, en su caso la Asamblea o en otro caso el presidente de la República, en los que ya establecen que los efectos de la pena han cesado. Hay un caso particular que ahí sí los oyentes que están desde Argentina recordarán que existió varias amnistías determinadas en el gobierno de la dictadura y que fueron revisadas y fueron puestas como violaciones a los derechos humanos en varias sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cuanto se configuraron que las amnistías impuestas lo que hacían era propender a que exista una arbitrariedad en la decisión y no se haya podido perseguir los delitos que en su momento se cometieron. No pueden ser revocadas la amnistía y el indulto, pero en algunos casos tienen, y en algunas legislaciones tienen limitantes o deben ser consideradas porque ya no existen en temas, por ejemplo, de lesa humanidad o de violaciones a derechos humanos porque ocurrieron amnistías en gobiernos de la dictadura en los cuales se cometieron vulneraciones a los derechos humanos y que fueron sentenciadas por Corte Interamericana y, por supuesto, repetidas en sus países de origen. Bien, muchísimas gracias. A continuación tenemos aquí la mano levantada de Wilber Roque. Tiene la palabra, por favor. Bueno, muy amable, gracias. Primero, pues felicitar, ¿verdad?, a la ponente. Ha sido bastante clara, muy ilustrativa su información y de seguro, pues, nos ha ayudado al acervo de conocimientos que acá estamos reforzando. Dos comentarios. Uno, para conocimiento, pues, del Pleno. Es bien interesante lo que en El Salvador ha ocurrido con la amnistía que se otorgó para los 12 años de guerra que vivimos acá en este país, en donde la Sala de lo Constitucional manifestó que era posible revisar cada caso en particular para efecto de verificar si se cumplía con los requisitos para haber otorgado amnistía o no.
solo como un comentario y rápidamente, en la Constitución de la República de El Salvador, en el artículo 131, atribución 26ª, se establece que la amnistía se puede dar por delitos políticos, delitos comunes conexos con los políticos, así como también para delitos comunes cuando se hubiera cometido por lo menos por 20 personas. Pues resulta que estamos en una vorágine en este momento en donde en cada caso es posible revisar esos efectos de la amnistía para verificar si en realidad cabe dentro de una de estas causales o, por el contrario, de no estarlo, se le puede procesar penalmente a una persona. Esto es bien interesante lo que está ocurriendo en la República de El Salvador y pues llamo su atención para futuros comentarios porque es algo bien sui generis que nunca había pasado en Centroamérica. La otra circunstancia que quiero llamar la atención, y ahí viene una pregunta que me gustaría saber cómo es en su país, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos deja sin efecto una pena por grave violación a los derechos humanos. En la República de El Salvador también existió el caso del señor Agapito Ruano versus el Estado de El Salvador, en donde se le violentó el derecho a una defensa adecuada y pues se descubrió que al señor le decían un apodo que no le correspondía y que su defensor pues era el peor evaluado de la Procuraduría General de la República. Por lo tanto, pues en San José, Costa Rica, se le hizo una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejó sin efecto la pena, pero me gustaría saber si en su país, ya que no lo observo como una forma de extinción de la pena en las diapositivas que ha puesto, si es de inmediata aplicación o es necesario hacer un recurso de revisión y a través de una audiencia de revisión se le deja sin la condena a esa persona. Muy amable por su atención. Muchas gracias por su pregunta y en efecto lo que ocurre en El Salvador es un caso sui generis que está siendo de seguimiento porque recuerda mucho a las leyes de punto final también que les había dado como ejemplo y creo que en circunstancias en las que las cortes constitucionales en su mayoría que tienen esta competencia de revisar en temas de control constitucional y control de derechos humanos es posible que se revise en casos muy particulares la amnistía y el indulto. Y en efecto, en el Ecuador opera de igual manera que en El Salvador no sería necesario hacer un recurso de revisión porque ese es un recurso procesal que establece el código que tendríamos que interponer aún más en términos prácticos daño a la persona que se le infringió los derechos humanos, pero también es un recurso que se impone en supuestos o circunstancias específicas que lo establece el Código Orgánico Integral Penal y que no se configura en una decisión de la Corte Interamericana. Las decisiones de la Corte Interamericana en el caso en que se extinga la sanción porque existió una grave vulneración de derechos humanos debe ser de inmediata aplicación. Su defecto en el momento en que se dicta la sentencia corresponde al Estado ejecutar la sanción y en su caso también repetir a las personas que hayan infringido los derechos humanos y reparar a la víctima, tanto el Estado como el Estado a través del recurso de repetición a los funcionarios o servidores públicos o que hayan actuado con una potestad estatal de retribuir esa reparación que se le ha dado a la víctima por la vulneración de los derechos. Bien, muchas gracias, estimada doctora. Continuemos con una pregunta que nos llega de redes sociales. Nos dice Gabriela Espinosa. Estimada doctora, muy buenas tardes. La pena impuesta a una persona con medidas de seguridad, es decir, un internamiento para tratamiento psiquiátrico y psicológico, ¿genera antecedentes penales en la persona sancionada? En mi exposición he querido ser bastante expresa en que las medidas de seguridad no son penas. Existe una distinción en que la pena es una sanción, pero la medida de seguridad es un instrumento de criminología o de política criminal que lo que hace es responder a una necesidad del individuo. En el caso de las personas que tienen internamiento psiquiátrico, no se constituyen pena porque a esas personas se les ha eliminado el supuesto de responsabilidad. Es decir, su acción es típica,
su acción es antijurídica, pero no es culpable porque tienen un supuesto de un problema psiquiátrico o psicológico. En esos casos, el juez ordena una medida de seguridad que puede ser el internamiento psiquiátrico, que no genera antecedente penal en sí mismo porque no es una sanción, pero sí, obviamente, en la sentencia se establece como es una medida jurisdiccional también, que se ha interpuesto una medida de seguridad de internamiento psiquiátrico al ser la persona quien tiene un problema psicológico y por tanto no ha sido punible su acción al no ser responsable de la infracción, pero existió el delito. Bien, gracias, estimada doctora. En el chat de acá nos dice Jorge Naula, doctora, ¿la cadena perpetua como pena se puede entender como privación de la libertad de por vida? Porque en otra legislación se conoce o se tiene como cadena perpetua a una pena de 40 años, como es en el caso de Chile. Saludos. Sí. Sí, en efecto, la cadena perpetua, tenemos que ser estrictos y también prácticos. En estricto sentido, la cadena perpetua es una sentencia que es de por vida. Pero en los casos en los que son 40 años, también tenemos que hacer un análisis práctico. Una persona a mi edad, por ejemplo, yo tengo 30 años, me sentencian a 40 años de prisión y yo salgo a los 70 años. Y a los 70 años, el índice de vida de la mayoría de las poblaciones no es, es una excepción que viva a los 70 años. Entonces, ¿qué puede suceder? Que yo muera en prisión y por la edad muera en prisión. Entonces, no, la cadena perpetua no es una pena de por vida en sí misma porque si yo la pongo 40 años, obviamente la sentencia no dice hasta que muera la persona sentenciada. Pero en efectos prácticos, la cadena perpetua de 40 años ya me toma por el índice de vida que tienen las personas toda la vida. Entonces, sí, para mí, en mi opinión particular, la cadena perpetua sí es de por vida si hacemos este análisis de los hechos, de la edad en la que una persona puede ser sentenciada y la edad en la que dura la condena. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de redes sociales. Nos dice Rory Llanos. Buenas noches. Si está con prisión preventiva y luego es declarado inocente, ¿qué acción podría imponer esa persona por el daño causado? De hecho, eso sucede mucho y te podría poner una acción frente al Estado, una acción de protección frente al Estado, podría acudir a Corte Interamericana también si se agotan las vías nacionales que le permiten, pero eso sucede mucho, no es algo excepcional. Sucede que las personas que están en una prisión preventiva, digamos así, alargada, porque ya ha terminado el tiempo en que legalmente se establece la prisión preventiva, hay casos en los que se sentencia que son inocentes y los daños efectuados son obviamente de reparación del Estado. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora, por su ponencia. Le cedo la palabra para que pueda despedirse de la audiencia. Muchas gracias con todos. Reitero mi agradecimiento a Latin Juris por este espacio, por esta oportunidad y sobre todo por expandir estos ámbitos en los que nos podemos compartir a nivel internacional las experiencias de cada país, las investigaciones que hemos hecho en este periodo y también darnos un espacio de análisis del derecho penal. No olvidemos que el derecho penal tiende a ser bastante dinámico, no porque la pena o porque la legislación cambia, sino porque las conductas cambian. Y aquellas conductas que antes eran punibles ahora no lo son. Y en la inversa, aquellas conductas que antes no infringían una afectación a la sociedad ahora lo son. Por ejemplo, las redes sociales que nos dan un largo camino de análisis en los delitos o en las infracciones que se podrían incurrir y que en algunos casos ni siquiera el legislador las ha previsto. Entonces, estos espacios nos permiten a nosotros discutir y construir la doctrina, la dinámica y, ¿por qué no?, la jurisprudencia en derecho penal. Les agradezco mucho por el espacio y saludos desde Ecuador. Bien, muchísimas gracias a usted, doctora. Esperamos contar con su participación para futuras ponencias. Con todos ustedes, estimados cursantes, vamos a continuar con la segunda ponencia.